el cual se llama odio. Cuando ese sentimiento es inculcado en nuestro corazón, empieza a echar unas raíces tan fuertes en nuestro corazón que es muy difícil arrancarlas. Es muy difícil arrancarlas. Yo le aseguro que usted va donde un médico le dice: mire, médico, doctor, cirujano, especialista, de los que son especialistas en el corazón, un taquicardia, cardiólogo. Usted le dice: mire, doctor, fíjese que yo en mi pasado yo tuve muchos problemas y mi corazón me duele, ¿será que me lo puede arrancar? No hay ningún doctor estudiado que pueda arrancarle todas esas raíces, las cuales echaron por su sufrimiento cuando era pequeño. No hay nadie que se las pueda arrancar. Amén. Y eso a usted, después de crear ese sentimiento de odio, luego viene otro sentimiento detrás que empieza a abrazar el mismo odio, que se llama amargura. Empieza a abrazar también a su corazón, a tal grado que su corazón empieza a ser revestecido de membranas. Pero no son algo que se puede abrir el corazón. Ok, aquí está todo este daño que te hicieron, te lo arranco, te lo quito y ya se acabó. Solamente hay alguien que puede llegar hasta esas raíces y arrancarlas. Se llama Jesucristo. Por medio de su palabra Él puede liberarnos. Sí, Señor. Solamente por medio de su palabra Él puede quitarnos todos esos sentimientos que hasta el día de hoy están arraigados en nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Yo vengo a Cristo Jesús. Perdón, el Señor me trae a sus pies. Hermano, perdón, Juan, ¿quién? Todavía no he dicho ningún, dije dos. Ah. Juan 2, pero todavía vamos a adentrarnos ahí poco a poco. Perdón. No se preocupe. Gloria a Dios. Entonces, el Señor me trae a sus pies. Entonces empiezo yo a adentrarme en su escritura en la cárcel. Empiezo a adentrarme en su escritura, adentrarme a todas aquellas cosas que Él quiere que yo aprenda por medio de su preciosa voluntad, en la cual después de que yo salgo de la cárcel empiezo a congregarme en Salem. La palabra de Dios empieza a hablar a mi vida. Empieza un proceso en mi vida en el cual mi corazón empieza a ser liberado. Amén. Empieza a ser liberado de todas esas raíces de amargura, de odio, de dolor. Entonces yo llego a la conclusión, por medio de la palabra de Dios, llego a la conclusión que digo: yo tengo que perdonar a mi padre. Amén. ¿Por qué? Porque aquel odio, aquel dolor que había en mi corazón se estaba desatando. Entonces, al corazón estar ya sin todas esas ataduras, Dios me dice: tienes que perdonar a tu padrastro que tanto daño te hizo. Tienes que perdonarlo para que puedas ser libre y puedas avanzar. Aleluya. Amén. He ahí la importancia. Pero mire, ese es un proceso en el cual Dios, por medio de su palabra, nos hace avanzar, pero poco a poco. Eso es, mire, es un proceso en el cual es muy precioso. ¿Por qué? Porque poco a poco el Señor nos va sacando a la luz. Nos va sacando a la luz. Por eso es que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz. Amén. Del mundo. Amén. Porque cuando nosotros dice que estamos en tiniebla, entonces imagínense ustedes que aquí hay una puerta y entonces está oscuro, pero la luz, cuando yo abro la puerta, empiezo a salir hacia la luz y entonces empiezo a ver todo diferente. Digo: wow, qué bonito está esto es diferente, nunca lo había visto así, y tal vez lo habíamos tenido enfrente toda nuestra vida. Amén. Entonces, cuando empezamos nosotros a exponernos a la luz, empezamos a ver todos nuestros desperfectos. Amén. Aquellos desperfectos que le echamos la culpa al otro. Nosotros le echamos la culpa a todo el mundo, menos nosotros. Amén, sí, Señor. Empezamos a ver que por medio de esa luz que Cristo nos da, por medio de su palabra, empezamos a ver de que nadie tenía la culpa más que nosotros mismos. Amén. Pero he aquí la misericordia de Dios se muestra y nos da la oportunidad de poder cambiar por medio de su palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a esa palabra, el Señor nos empieza a decir: mira, lo que sucede es que tú tienes que cambiar esto, y solamente yo te lo puedo quitar. Tú no te lo puedes quitar, ni nadie te lo puede quitar más que yo. Amén. Entonces, por medio de su palabra, nosotros nos exponemos y Él empieza a quitar cada cosa. Dice el salmista de que Él nos limpia con hisopo.
qué con hisopo? Porque hasta las áreas más chiquititas Él se mete y ahí Él nos limpia. El salmista le dijo, Señor, por favor, métete a aquellas profundidades donde yo no puedo entrar e ilumina esas áreas que están en la oscuridad. Porque dice que es en las entrañas en donde están alojadas todas esas cosas que a nosotros nos hacen hacer esas cosas malas. Entonces, Dios da el poder para andar en sus caminos. Dios provee el pan de cada día. Ahí es donde nosotros estamos somos tan egocéntricos, somos tan egocentristas de que decimos todo lo que nos sucede, nos acontece en nuestra vida, decimos, no, esto pasó porque yo lo hice, porque yo soy bueno, porque yo tengo este trabajo, porque yo puedo tener 2 trabajos, 3 trabajos, porque yo puedo ir y venir, por eso es que yo tengo hasta el día de hoy lo que tengo. Por medio de su palabra empezamos a entender nosotros de que todo lo que hasta el día de hoy tenemos, y todo lo que tuvimos, y todo lo que nos quitaron, y lo que nos dieron, fue porque Dios lo quiso así. Amén. Un ejemplo muy fácil, con mi esposa, con hermana Solita, me acuerdo, la casa allá en Oso Hill. Yo me daba de golpes en la cabeza, en la pared, decía, ¿por qué dejamos perder esta casa? Porque no, Señor, el Señor me enseñaba después, me decía, es que no era el tiempo. No era el tiempo. Y si te lo di, no lo aprovechaste. Entonces, tal vez yo echándole culpa a medio mundo, pero el Señor viene y me dice, no lo aprovechaste tú, no los demás. Entonces, poco a poco el Señor, mire, le va enseñando todas esas cosas en la vida. Todas aquellas caídas, todos aquellos sucesos que los que usted le duele en su corazón, pero luego cuando usted viene a liberarse, cuando el Señor le dice, no, es que tú tuviste la culpa porque no lo aprovechaste. No estabas en mis caminos, no sabías qué hacer. Entonces vengo y digo, bueno, gloria a Dios. Pero yo sé que ahora sí, ahora que estoy en sus caminos, yo sé que ahora el Señor me va a devolver todo lo que me fue quitado, pero ahora con sabiduría de lo alto. Amén. Para administrarlo de esa forma. Dios provee el pan de cada día. El poder de Dios es ilimitado. ¿Qué quiere decir ilimitado? Que no tiene límites. Amén, Señor. Sin límite, es sin límite. Mire, el límite de Él no existe esa palabra en su diccionario, en el diccionario de mi Señor. Porque Él lo puede hacer todo, absolutamente todo. Dice la Biblia que Él es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es omnisciente, Él está en todo lugar. Él puede estar en todo lugar. Omnipresente, Él se mueve en presente, pasado y futuro. Y omnipotente, Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Por eso es que muchas veces decimos, sí, mi Diosito es bueno, mi Diosito no, mi Dios. Hermano, el Dios al cual alabamos es un Dios todopoderoso. Amén, aleluya. Es majestuoso. Es un rey, el cual yo creo que hasta el día en que lo veamos vamos a ver en realidad cómo Él es. Amén. Porque hasta el día de hoy vienen imágenes a nuestra mente limitadas. Tal vez decimos Diosito, tal vez algunos tal vez nos imaginamos un viejito ya con bastón ahí. Dios, como dice que ha estado en la existencia por infinidad de años, ya le hacemos un viejito con una gran barba larga. Hermanos, Dios es poderoso. Dice que Él, su edad no avanza, no hay edad en Él. Dice Moisés cuando él lo subió al monte Sinaí y empezó a hablarle, y le empezó a hablar desde el principio, dice que ya Dios estaba atrás de ese principio. O sea que Dios ya estaba antes de toda la fundación de todas las cosas. Él estaba mucho más antes de que todo fuera creado. En otras palabras, Dios nunca nació. Por eso es que Él no puede morir. Amén. Nunca nació. Es poderoso, hermanos. Por eso es que no sea limitado usted en pedirle a Él también. Dios abre ojos. Dios abre ojos. La vida en Dios es victoria sobre la muerte. Y no está hablando de estos ojos naturales. Él está hablando de los ojos del corazón. ¿Sabe que en el corazón hay 3 sensores?
está el sensor del oído, el sensor de la vista y el sensor del mismo corazón. ¿Qué es lo que le quiere decir esto? Que el corazón es el que le va a hacer saber a usted lo que usted puede ver y lo que usted puede oír, y a lo que usted le puede prestar su corazón. Amén. En otras palabras, él le va a hacer, cuando usted está viendo algo que no tiene que estar viendo, le va a sonar la alarma del corazón. Ey, ¿no podés estar viendo eso? Uy, sí, perdóname, Señor. Prestamos el oído a algo, ey, ¿no podés estar escuchando eso? Uy, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros no sabemos todavía diferenciar entre el bien y el mal. Dice la Biblia que nosotros al mal le llamamos bien y al bien le llamamos mal. Por eso es que el Señor tiene que poner esos sensores en nuestro corazón, para que el Espíritu sea el que nos dice qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que oír. Amén. Amén, Señor. Ahora sí, vamos después de esta corta introducción al capítulo número 2 del libro de Juan. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a ver cuál es. Dice, Dios puede intervenir en su creación. Esa es la primera faceta que vamos a ver este domingo. Vamos a empezar a aprender acerca de estas 7 facetas de Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Él puede hacer por medio de su poder? Por medio de su sabiduría. Amén. Por medio de su infinita bondad y misericordia y gracia que ha derramado en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Capítulo número 2. Me regalan un amén cuando lo tengamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo número 1. Me regalan un amén fuerte cuando yo lo tenga. Amén. Gloria a Dios. Al tercer día se celebró una boda en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre, que es María, ¿verdad? Amén. La madre en este momento está ocupando el lugar del Espíritu Santo. Amén. 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 Podemos sentarnos, hermanitos. Gloria a Dios. Gracias por darle siempre el honor al Señor. Gloria a Dios. Dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, miren qué tremendo cuando nosotros, hermanos, empezamos, y esto es tremendo lo que voy a decir. Yo le pido al Espíritu Santo que ministre a cada una de las mentes que están aquí, para que puedan entender poco a poco esto que Dios nos habla. Dice que en este momento ya Jesús no le dijo mamá, ya no le dijo madre. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento en que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empezamos a diferenciar quién es la familia. Aquí Jesucristo supo que Él tenía que romper ese vínculo entre madre e hijo. Él tuvo que romper ese vínculo. ¿Por qué? Porque Él ya no fue sentimentalista, sino que Él, cuando le dijeron allá los hermanos, le dijeron, Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos, ¿qué andan buscando? ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen las cosas que mi Padre manda. Amén. Entonces Él estaba rompiendo ese vínculo. No porque es la mamá, sí, no, mi mamá, disculpe mamá, ya no les puedo seguir predicando porque mi mamá me busca, nos vemos. No, Jesucristo siguió haciendo su trabajo como ministro. Porque dice la Biblia que el que pone su mano en el arado ya no puede volver a ver hacia atrás. Amén. Porque fiel es aquel que lo llamó. Me decía el Señor por medio de unos hermanos con los que orábamos el sábado,
El Señor es el que te ha llamado. Él es el que te ha levantado. Tú no quisiste este ministerio, pero Él te ha llamado y Él te ha levantado. Sí, Señor. Y me dolía mucho en el corazón, hermanos, porque me lo vine repitiendo desde mucho tiempo atrás. Pero bendita su misericordia, ¿verdad? Amén. Que aunque no entendamos, pero el Señor es paciente con nosotros. Amén. Sí, Señor. Dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Cuando Él dice esto, quiere decir que todavía no había llegado la hora de la boda de Él y su novia. No era el momento todavía. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. ¿Y qué es lo que el Espíritu nos dice a nosotros? Hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hacer lo que Jesucristo dice que haga. Eso nos dice el Espíritu. Por eso es que la madre dijo a los que estaban ahí, a los que habían llegado a decirle, hey, se acabó el vino. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Escucha esto. Para ser usada para el rito de ser, ¿qué dice? De ser limpios, de ser purificados. Dice, en cada una cabían 2 o 3 cántaros de agua. Jesús les dijo, el 7, ¿están conmigo? Amén. Amén. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. En esta escritura nosotros tomamos la posición de ser tinajas. Nosotros somos tinajas de Dios. Amén. Él nos llena de agua. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios. Él nos llena con esa agua. O sea que a medida que nosotros nos llenamos más y más de su palabra, así nosotros vamos siendo llenos más de Él. Porque Él es la palabra. ¿Se acuerdan? Él es el verbo, dice Juan 1. Él es el verbo, Él es la palabra. Amén. Él es la luz, Él es el pan, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Amén. En otras palabras, Él es todo. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice, entonces, dice, llenad de agua las tinajas, y las llenaron, dice, y medio las llenaron hasta la mitad. ¿Hasta dónde las llenaron? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llenarnos de Él? Arriba. Hasta que rebase la copa, dice la Biblia. Señor, aleluya. Y mire lo precioso, sí, mire lo precioso de esta escritura. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos llenamos de Él? Dice, entonces les dijo, mi Señor, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. ¿Usted sabe qué es un maestresala? Un maestresala es un probador de vinos. Él iba a probar el vino a ver cómo estaba. Entonces el maestresala viene a tomar la posición de Padre. del Espíritu Santo también. La madre dijo, hagan lo que Él dice. El Espíritu Santo. Y ahora el que nos va a probar a nosotros también es el Espíritu. Amén. Entonces dice, llevando al maestresala. ¿Alguna otra versión dice algo diferente? No, sí. Maestresala dice todas. Llevando al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, ¿sí? El agua se convirtió en vino. Cuando él tomó, vámonos atrás,
En el 8, entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. ¿Pero de qué le llenaron en el 7? ¿De qué le llenaron en el 7? De agua. De agua. Entonces, ¿qué sacaron? Vino. Todavía no sacaron vino. Leamos bien. Llenar de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Pero dice el 9, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, o sea que cuando agarraron el agua, lo llevaron. Y en ese caminar, ya no era agua, ya probó el vino. Entonces dice, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua, ya ven, ellos sacaron agua, ellos llevaban agua, pero cuando el maestresala lo probó, era vino. Entonces, volviendo a nosotros siendo tinajas, cuando nosotros nos llenamos de su palabra, siendo su palabra, ¿qué? Agua. Entonces, esa agua dentro de nosotros se va a convertir en Vino. y el vino es gozo. El vino es gozo. Espiritualmente, el vino es gozo. Por eso es que cuando nosotros nos llenamos de su palabra nos trae gozo. Sí, Señor, aleluya. Y por medio de ese gozo nosotros podemos llegar a sobrepasar todas aquellas cosas de las que empezamos a hablar al principio, del corazón. Amén. Lo que se arraiga en nuestro corazón por medio de su palabra, por medio de su gozo, porque ya no nos vamos a alegrar de aquel pasado. Pero como ahora, si nos llenamos de su palabra, si nos llenamos de su palabra y de esa agua que sobreabunda en nosotros y luego se convierte en vino, de aquel pasado que tanto lloramos un día, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a reír. Vamos a reír. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Le vamos a dar la gloria a Dios por aquel sufrimiento de aquel día. Le vamos a agradecer y decirle gracias, Señor, porque me hiciste pasar aquel momento de amargura, porque ahora yo reconozco que fue porque tú lo permitiste, porque tú quisiste que fuera así, porque ahora yo puedo reírme y ahora yo puedo contarles a otros de lo que tú has hecho en mi vida. Ahora yo puedo contarles a ellos de lo que tú eres poderoso de hacer. Ahora yo puedo decirles a ellos cuán poderoso y cuánto tú me has cambiado. De aquella amargura la convertiste en gozo. Aleluya. 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 Su palabra, Amén. su agua dentro de nosotros se convierte en vino. Y el vino nos da gozo. Aleluya. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Precioso Señor. Dice, y como no sabían de dónde era, pero los que la servían, que habían sacado el agua, sí sabían de dónde venía, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre, así era en aquel tiempo, así era aquella costumbre, que cuando empezaba la fiesta servían el mejor vino, el más caro. Ah, qué rico está este vino, ¿verdad? O si se mandó, este novio se mandó, ¿verdad? Qué vino más rico. Pero cuando ya iban como por la cuarta, quinta copa, que ya estaban que ya no sabían si era blanco o negro, le servían un vino de menor calidad, un vino más barato, ¿verdad? Con 90. Entonces ya pues ya no le sentían sabor, ya seguían. Y pues al siguiente día, o cuando pasaba la fiesta, así que rico ese vino que lo serviste. Según ellos que todo el tiempo tomaron ese vino, no, al principio se servía ese y después servían el inferior. Ajá, el adulterado. El pecho rojo, dicen en El Salvador. Entonces dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el vino nuevo, el 10. Y cuando ya han tomado bastante, entonces sirven el inferior. Amén. Amén. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos entonces, ¿qué dice? Creyeron en él. ¿Qué quiere decir? Que antes no habían creído en él. Pero como vieron ese milagro, entonces se convirtieron todos en Tomases. El Señor les empezó a hablar palabra a ellos. Les empezó a dar enseñanzas. Les dijo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que he venido. Él les hablaba. Dice que después que él predicaba a las multitudes, él se llevaba a los 12 apóstoles y empezaba a instruirlos personalmente a ellos. O sea que en otras palabras, les daba de aquella palabra que él les predicaba a la multitud, él venía, los jalaba y les daba la esencia. Les daba la revelación. Pero hasta aquellos días no habían creído hasta que vieron que hizo el milagro. Nosotros no seamos de esos, hermanos. Nosotros creámosle a él por fe. Amén. Por fe. Dijo: porque bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Señor, aleluya. Sin ver, usted crea a Dios. Aunque aún no vea su milagro, aunque aún no vea usted lo que le ha pedido, pero usted crea lo que un día lo va a recibir. Amén. Todo aquello que usted le ha pedido hasta el día de hoy, usted aún no lo ve. Usted créame en el nombre de Jesús que un día usted lo va a recibir. Sí, Señor. Eso viene inevitablemente. Esta presencia de la mañana que recibimos es una presencia gloriosa, hermano. Que si usted recibió, yo le digo, yo le aseguro, y usted no se va a ir igual esta mañana. Aleluya. El Señor mire, cuando yo empecé a tocar el piano, yo dije: Señor, ¿qué es esto? Yo sentí un poder extraordinario que no me dejaba parar de tocar el piano. Sentí dolor en mi hombro, pero de repente dije: Señor, que tu Espíritu Santo me llene, porque yo quiero más de esto. Y qué precioso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Yo espero que todos hayamos sentido esa preciosa experiencia. Amén. Entonces dice: después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero ahí dice, no se quedaron muchos días. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que nos enseña su palabra? Que tenemos que llenarnos de él. Tenemos que llenarnos cada día más y más de él. Yo quería proponerle, ahora quería sentarme con mis hermanos y proponerles que empecemos los sábados a reunirnos a las 6 de la mañana, a venir a orar aquí al altar y ayunar hasta mediodía. Amén. Todos los sábados. Yo sé que mi hermanito no puede, pero él va a poder recibir esa oración en la mañana, a las 6 de la mañana. Se lo quería proponer, vamos a orárselo al Señor, que nos dé fuerza para hacerlo. Porque el querer está, pero al hacer hay un gran trecho ahí. Pero yo sé que el Señor lo va a lograr. Yo no sé, las hermanitas, quienes vieron la prédica que les mandé. Vean esa prédica, y los que no la han visto, vean esa prédica de la oración. Amén. Es una hermana que predica muy precioso. Muy precioso. Y yo le aseguro, hermanas, yo le preguntaba al Señor: ¿por qué tantas mujeres, Señor? Y hombres casi no. Y el Señor me decía: es para que ellas oren por ustedes. La hermanita esta llegó un hermano, decía que era un joven, un líder. Le decía el hermano a un joven, le decía a ella: hermana, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con Dios usted? ¿En quién me está metiendo? Le dijo. ¿Por qué me venías a decir eso? Le dice. Bueno, es que en la madrugada me estoy levantando a orar. Hay algo que me despierta y no me puedo. Yo me tengo que tirar de la cama a orar porque algo me despierta. Y era porque las oraciones de la señora estaban haciendo que los jóvenes, que los hombres se levantaran de la cama a orar en la madrugada. Aleluya. Yo quiero de eso, hermano. Yo quiero de eso, hermanas. Así que por eso, por favor, levántense, oren, sean hermanas de oración. Amén. Sean hermanos de oración, aprendemos, empecemos a meternos en ese vínculo con el Señor. No es con el hombre, es con Dios. Amén. Y Dios la va a levantar a usted, por medio de usted, nos va a levantar el Señor a nosotros también. Amén. Mi hermano me compartía que es difícil, el hermano menos se despierta y él quiere, a mí que yo que ni me despierto todavía. Pero si las hermanitas doblan esa rodilla, miren, una hermana doblando rodilla, esa oración es poderosa. Amén.
para levantar incluso a nosotros los hombres de madrugada Amén. a orarle al Señor. Sí, Señor, amén. Solo pruébelo. Un mes. Una semana tal vez. Va, si es mucho, un mes, una semana primero. Y yo le aseguro que los hombres que estamos aquí nos van a levantar de madrugada. Yo le aseguro. Sí, Señor. Y es algo para favorecerles entre nosotros mismos. Nos vamos a favorecer espiritualmente. Amén. Sí, Señor. Espiritualmente. Entonces, pidámosle a Dios ese llenamiento del agua, ese llenamiento en nosotros como tinajas, ese llenamiento de su palabra. Llénese, mire, aproveche el tiempo cuando no tenga nada que hacer, abra la escritura, ponga una prédica. Los que no quieren, los que no pueden leer, no quieren leer, hay aplicaciones en los teléfonos en donde la Biblia es hablada. Usted solo la va escuchando y ahí va abriendo la palabra de Dios, y yo le aseguro que Dios le va a hablar. Sí, Señor, Pero- aleluya. Le regalamos una ofrenda de